Claudia Carrasquilla, concejala de la ciudad de Medellín, nos acompaña, se suma a esta mesa de trabajo, de conversación aquí en Consejo de Redacción. Concejala, bienvenida, un gusto tenerla nuevamente aquí con nosotros. No, muchas gracias para ustedes por haberme invitado. Un saludo muy especial también a los televidentes que a esta hora nos escuchan. Ya se lo habíamos anunciado a cada uno de nuestros televidentes más temprano, ahí lo tenemos en nuestras pantallas, loteo ilegal de predios en la ciudad de Medellín. Se encienden las alarmas, hemos visto que cada día se conocen invasiones permanentes en el territorio, pero por lo menos lo que tiene que ver con cifras desbordadas sí se viene dando en los últimos días. Hablamos de terrenos como Aguas Frías, también Moravia, un punto crítico de la ciudad de Medellín. Incluso vemos como el puente de la Madre Laura está convertido en un barrio. En las partes bajas, básicamente se han construido varias viviendas en ese lugar. Doctora Claudia, ¿cuál es el problema? ¿Qué se está haciendo desde el Consejo de Medellín sobre esta problemática de invasiones? Sebastián, Catalina, la verdad es un problema bastante grave que tomó mucho auge en la ciudad de Medellín, que durante la administración anterior no se le prestó la importancia suficiente que tenía. No se ha podido entender o no se había entendido que esto es una renta criminal de las estructuras criminales, que para ellos es muy fácil porque ellos tienen un grupo de abogados que van buscando esos terrenos que o son muy viejos y ya los propietarios reales y no existen, y ellos van haciendo uso de esas ventas. Ellos asesoran a esas estructuras criminales para que ellos puedan vender los lotes que son en la mayoría de las oportunidades del municipio de Medellín o del distrito de la ciudad. En algunas otras son de personas particulares, pero que por el tiempo ya envejecieron, sus hijos no les ha interesado estar al frente o simplemente las estructuras los han desplazado y ellos por el temor no se acercan. Y como usted lo dijo ahorita, los sectores más neurálgicos son Belén, Aguas Frías, al igual que el Cerro de Moravia. Cerro de Moravia fue ordenado su desalojo desde el año 2022 y a partir de allí recordemos que a la supuesta primera línea que teníamos en la ciudad de Medellín se le entregó el lote para que ellos pudieran allí hacer sus entrenamientos y a partir de allí ellos cooptaron ese terreno, ese espacio y lo venden o lo alquilan hasta por 600.000 pesos. Eso le iba a decir, doctora Claudia, básicamente pues lamentablemente son personas en su mayoría de escasos recursos, vulnerables, que buscan de todas las formas tratar de tener como su techo, su casa propia. Estas personas pagan un valor, digamos que puede variar entre los 5 hasta 10 millones de pesos y finalmente esa plata se pierde porque se le está pagando a los ilegales y es propiedad del municipio el terreno. ¿Qué pasa entonces con estas familias? Es que a ellos hay que hacerles un llamado de atención, a ellos hay que hacerles entender que finalmente ellos van a perder el dinero que están invirtiendo, porque si bien es cierto, como lo dije ahorita, ellos pagan 600.000 pesos, pero hay otros que les venden lotes y terrenos por 15, por 20 millones de pesos. Esa plata ellos finalmente la van a perder porque es que ni siquiera tienen la posesión sobre los predios, porque nosotros vamos y pedimos a los juzgados civiles toda la trazabilidad, la información de los predios que hemos podido detectar que están siendo objeto de estas ventas y encontramos que son, primero, en la mayoría de propiedad del municipio de Medellín y segundo, que de igual manera, a pesar que pertenece a un particular, pues ellos siguen teniendo la propiedad, ellos siguen apareciendo allí como propietarios de las tierras, pero estos delincuentes lo que hacen es que timan a la gente que tiene la necesidad de poder buscar un sector donde vivir, una vivienda que ellos tener mínimamente digna. Y otro problema muy grande que nosotros hemos logrado evidenciar es el tema del acueducto y el tema de la energía, porque entonces se ha disparado el hurto de uso de fluidos porque ellos se conectan de manera ilegal al acueducto principal o a los cables de energía que pasan por los barrios que están cercanos allí. Entonces, aquí también se está generando un problema muy grande para empresas públicas porque no solamente es el fluido, sino el peligro que posteriormente exista un incendio, una conflagración a raíz del sobreexceso de uso de energía que se ha venido presentando allí. Concejala, la semana pasada debimos registrar una situación que se presentó específicamente en el puente de la Asomadera. Esto a raíz del derribamiento de una vivienda por parte de la policía. ¿Cómo está la situación hoy en este sector y qué otros operativos van a llevar a cabo en este lugar?
La Secretaría de Seguridad ha venido trabajando varias intervenciones junto a la Secretaría o Subsecretaría mejor de Control y Gestión Territorial. Ellos tienen una dependencia que se llama, creo que es Casa Ya, donde la persona que viene siendo víctima de la invasión de sus propiedades, ellos pueden hacer allí la denuncia. Ellos tienen la facultad dentro de las 48 horas de haber recibido la información, intervenir el sector para ordenar el desalojo. Eso fue lo que sucedió precisamente en la Somadera, que una vez que se recibe la denuncia, pues llegan con toda la cuadrilla a tratar de derrumbar esas edificaciones que estaban allí, pero que hicieron las estructuras criminales. Alentaron e incitaron a varias personas de la comunidad para que violentamente trataran de expulsar a los funcionarios de la alcaldía. Hubo la necesidad de traer helicóptero de la Fuerza Aérea para que pudiera tratar de disuadir lo que estaba allí sucediendo. Tuvo que entrar el Undemo de igual manera. El Undemo fue víctima de papas bombas y de artefactos que les lanzaban, porque ellos no estaban dispuestos a entregar. Pero que encontraron también que precisamente en muchas de esas viviendas se distribuía sustancia estupefaciente. El viernes de la semana pasada se capturaron 2 personas con posterioridad con más de 500 gramos o kilos, porque no recuerdo bien la cifra, de sustancia estupefaciente. Mire, concejal, hay un tema que es claro y es que la policía se desborda ante tantas obligaciones, pero la pregunta que se hacen muchos ciudadanos es por qué se ve que se está construyendo de forma ilegal o irregular estas casas. Por ejemplo, hablábamos de los bajos del puente de la Madre Laura. ¿Cuánto tardó la construcción de estas viviendas, así sea en madera o en el material que se considere? ¿Por qué la policía no actúa? ¿Por qué las autoridades no actúan de inmediato para prevenir? ¿Por qué esperar a que se consolide, que la gente se ubique para finalmente intervenir? Ahí sí puede haber una falla en la articulación, porque si bien es cierto, yo como ciudadano observo que se está realizando una construcción ilegal, que yo soy el propietario de ese predio y veo que yo no ordené la construcción del mismo, en hacer la denuncia. Apenas se viene a conformar el grupo de Casa Ya en la Subsecretaría de Control y Gestión Territorial. En la administración anterior solamente habían 16 personas y 16 personas no alcanzan a abarcar la problemática que tenemos en la ciudad de Medellín. Ellos han estado incorporando personal suficiente para poder atender. Es que un operativo para 4 casas requiere más o menos de 150 a 200 personas, porque las sazonadas son inmensas, duplican y superan el número de funcionarios y de fuerza pública, y por eso es que se hace tan difícil. Además, porque el trámite de la norma es un poco dispendioso y se ha establecido por un acuerdo que dentro de las 48 horas la administración municipal puede actuar, pero posteriormente ya son los inspectores y los corregidores quienes tienen que entrar a tomar participación. Y ahí viene la otra problemática, y es que los inspectores no tienen la capacidad suficiente tampoco para atender este tipo de situaciones, y los corregidores sí que menos, porque ellos están en zonas que son semiurbanas, zonas muy peligrosas donde tenemos presencia de estructuras criminales, y allí es donde se presenta la mayor dificultad. Entonces ellos tienen que coordinar con la Policía Nacional, con la Secretaría de Seguridad y con la misma Secretaría de Control y Gestión Territorial la consecución del personal suficiente para poder hacer las demoliciones. Pero se viene trabajando y se está haciendo un trabajo importante, que sé que a lo largo de este fin de año vamos a tener unos resultados muy importantes. Si bien sabemos que hay un margen de ilegalidad, que hay grupos al margen de la ley que están detrás de esto, también hay una realidad, y es que muchas de estas personas son desplazadas o víctimas del conflicto. Tiene que haber una política integral, no solamente desde la acción con la fuerza del Estado, sino también el apoyo a estas familias. ¿O cuál es la propuesta desde el Consejo? Realmente esa es una problemática, pero te voy a contar que, por ejemplo, en Moravia hay una sentencia de la Corte Constitucional que le ordenó precisamente a la Secretaría de Control y Gestión Territorial que en efecto había que caracterizar qué personas están allí habitando el Cerro de Moravia para evitar no afectar ese derecho que tenemos a la vivienda. Pero ¿qué ha pasado? Las mismas estructuras criminales y ellos mismos no han permitido el ingreso de la Secretaría de Control y Gestión Territorial para caracterizarlos.
Y así suceden todas las invasiones donde nosotros tenemos en la ciudad de Medellín, como son incitados y alentados por esas estructuras criminales, entonces no se permite caracterizar. Es decir, allá no manda el Estado. Claro, y la Corte y las sentencias que ha tenido el Tribunal Superior de Medellín, de Antioquia, ha sido muy claro que hay que respetar el derecho que se tiene a la vivienda y que cuando yo ya he ingresado a uno de esos predios, pues de cierta manera a mí se me tiene que proteger. Pero eso no puede ser tampoco óbice para que todo el que no tenga vivienda entonces entre a ocupar bienes que saben que no son de ellos y que finalmente van a perder el dinero, van a perder la posibilidad de tener su vivienda. Aquí es donde entraría el juego de la administración municipal, por lo menos en la ciudad de Medellín, qué soluciones de vivienda pueden ofrecerle a las personas que no tienen esa posibilidad. Concejala, esta es una realidad que trasciende, por supuesto, no solo en la ciudad de Medellín, sino también a nivel departamental y a nivel también nacional. Hablábamos también en estos días del predio Santa Elena en Caucasia, quizás la invasión más grande del país, y veíamos cómo incluso hasta montaban fonda, expendios de licor adentro en este lugar. Entonces, en ese sentido y con lo que usted nos está comentando, ¿quiénes son las personas que están comprando estos lotes? ¿Realmente sí son estas personas escasas de recursos o son de las mismas estructuras delincuenciales que hay allí que ni siquiera se dejan de caracterizar? Allá se presentan las dos situaciones. Obviamente hay muchas personas que realmente ante la imposibilidad de conseguir una vivienda, esa es la solución más fácil que hay para ellos, pero yo les puedo asegurar que el 70 o el 80% de quienes adquieren esos predios y quienes ingresan a esos sectores pertenecen a estructuras criminales o son familia de esas estructuras criminales o son personas a las que esas estructuras criminales le han comprado, le han alquilado esos sectores y muy claro lo has dicho Catalina, ya cuando en esas zonas empiezan a colocar ventas de víveres, ventas de licores, quiere decir que no es una persona ni es una familia de escasos recursos que no tiene con qué vivir, pero es que por eso yo hago referencia, aquí es todo, es un todo. Aquí hay abogados que se encargan de manejar toda la parte legal, que ellos mismos se encargan de representar a esas víctimas para presentar las respectivas demandas y atender las respectivas denuncias que les presentan desde lo penal, y eso es lo que ellos vienen haciendo. Tienen toda una estructura montada en torno a el loteo ilegal. Muy bien, Claudia Carrasquilla, concejala de la ciudad de Medellín, hablando de este tema de las invasiones en la ciudad de Medellín. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Viene Feria de Flores. Lo mejor, vamos a volver a disfrutar de las ferias de flores de esta ciudad. De hecho, ayer estuvimos en el Festival de Sancochos en Santa Elena. ¿Cómo le fue? Estuvimos ¿Bien? Conmigo varios de los concejales, feliz comiendo sancochito de leña. Y mucha gente, ya están llegando muchos turistas. Un gentío impresionante. Un gentío, muy bien. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.